¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el placer de recibir a Jorgelina Mudalel, es concejala de la ciudad de Santa Fe, es vicepresidenta primera del cuerpo, en un cuerpo donde hoy un 40% son mujeres en el Consejo Municipal de Santa Fe. Jorgelina es licenciada en Sociología, tal vez nos ayude a pensar un poco cómo es esto de mejorar la convivencia pacífica entre los santafesinos. Enseguida, Jorgelina Mudalel aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, bien, bien. A ver, contanos por qué el estudio de la sociología, ¿por qué te interesó? Buena pregunta. Mi mamá y mi papá me lo siguen preguntando hasta el día de hoy, que le explico un poco en qué consiste. Cuando iba a la secundaria tuve la materia, ahí descubrí un poco la disciplina y comprendí que bueno, a mí realmente lo que me interesaba era lo social, entender los comportamientos sociales, entender la sociedad, y la sociología me dio una herramienta de visión del mundo que me permite comprender más allá de lo que se ve, entendiendo muchas veces las trayectorias biográficas, los hábitos, las prácticas, las cuestiones simbólicas que determinan muchos comportamientos que tenemos en la sociedad. Y bueno, creo que desde el día cero que abrí un libro, aparte estudié sociología por interés propio, no es que vengo de una familia que tenga conocimiento sobre la materia, pero fue una carrera que la elegí, nunca me arrepentí, bueno, y me recibí de socióloga en la UNL. Después vamos a hablar de por qué tenemos una sociedad tan crispada últimamente, ¿no? Pero hablando de trabajo social, ¿sufriste la inundación del 2003? Así es, en el 2003 me inundé. Yo vivo en Barrio Roma actualmente también. En ese momento vivía en mi casa familiar y tuve casi 2 metros de agua en mi casa. Yo iba al Sagrado Corazón y ese año, en el 2003, me cambié al comercial, así que yo siempre digo que el 2003 fue un año, un punto de inflexión en mi vida, porque me inundé, había empezado en una escuela nueva, cumplí 15 años, después la inundación era como fiesta sí, fiesta no hay plata, o sea, todas cuestiones que fue un año verdaderamente, realmente inolvidable en todo sentido, para bien y para mal, más para mal que para bien, pero aprendí mucho y fue sin duda un momento de mi vida que también me marcó, porque bueno, fueron meses que no estuve con mis viejos, o sea, que estuve viviendo en la casa de mis tíos. En ese momento mi tía vivía a la vuelta de Cáritas, así que estuvimos trabajando en Cáritas, en el Colegio Nacional, como que la vocación ahí social también estuvo volcada, pero bueno, sí fue un momento que nunca lo voy a olvidar, salir en anfibio, todas cuestiones que en mi vida imaginé vivir. Tenía 14 años, así que fue una tragedia. ¿Y tu acercamiento al peronismo cómo llega? Mi acercamiento al peronismo llega por motus propio. Vengo de una familia que se define peronista, pero había como un divorcio con el peronismo, un enojo genérico de los 90. Mi viejo se había quedado sin laburo, había sido parte de personas que se habían quedado sin trabajo en el neoliberalismo con Menem. Posteriormente la inundación en el 2003 fue como también una situación que mis viejos tuvieron ahí una postura muy combativa por los derechos, para recuperar todo lo que se había perdido, y un enojo muy grande al gobierno de turno, que en ese momento era el peronismo. Que una persona que después estuvo en otro partido, pero en ese momento gobernaba el peronismo. O sea que mi papá y mi mamá no venían de inculcarme. Pero sí en la universidad, cuando empecé en la Facultad de Humanidades, en la UNL, ahí empecé a estudiar momentos históricos que desconocía, la cuestión de la reforma del 18, que era una bandera que desde la universidad levantábamos, y después la reforma constitucional del 49, fue como que fui encontrándome dentro de la ideología lo que defendía el peronismo como bandera, y sin dudas me sentí interpelada por, en ese momento, la convocatoria a los jóvenes de volver a involucrarse en la política, y así fue. Así como tus viejos fueron combativos en la década del 90, vos también sos de hacer una autocrítica de lo que pasó con el peronismo en los últimos años, en Santa Fe y en el país. Yo creo que hay que hacer una autocrítica en general, de muchas cuestiones que son transversales a todos los partidos políticos, puntualmente obviamente el gobierno de turno que tiene al mando
los destinos del país va a recibir las mayores críticas porque es el que tiene que decidir. Soy crítica en el sentido de reconocer lo que se hizo mal, lo que faltó hacer, de cuestiones después que tienen que ver con actos de corrupción, de personas que dicen yo soy peronista, yo soy de este partido político y en su vida privada no tienen una buena conducta o no son ejemplo. Para mí eso hay que repudiarlo totalmente porque yo creo que hay personas buenas y malas en todos lados, en todos los partidos políticos, en todos los rubros. Hay personas que hacen lo que tienen que hacer y hay personas que evidentemente no lo hacen. Esas personas que no hacen lo que tienen que hacer, lo que corresponde hacer, sobre todo cuando tenés que dar el ejemplo y tenés una cuestión de conducir un proceso, es donde más duro hay que ser. Cuando hablas de autocrítica general, uno infiere que el emergente de esta falta de autocrítica es Milei, ¿o no? El emergente de... Yo creo que Milei, sí. Ahora acá un poco más de la sociología, sí, corriéndome del rol partidario, porque también siempre lo planteo, vos pertenecés a un partido político o defendés banderas, que es lo que uno quiere para la sociedad. Después las personas que protagonizan esos procesos pueden hacerlo bien o pueden hacerlo mal. En eso me parece que no hay que desconocer y hay que reconocer cuando las cosas se hacen mal. Milei es una persona que vino a representar a un montón de gente que estaba harta, que estaba cansada, que no sentía que su vida mejoraba, ni en términos materiales, ni en términos simbólicos. Y él vino a representar eso. Sin dudas, Milei también convocó un montón de jóvenes a que se vuelquen a la política. Yo no creo que hoy los jóvenes no les interesa la política. Se volcaron a la política, hoy discuten más de política, hablo de juventudes más chicas, pero tal vez no con los valores que uno defienda, pero no quiere decir que esté mal ese proceso, sino que es un proceso que llegó, que hay que saber entenderlo y analizarlo, y Milei representa hoy a un sector de la sociedad. Pudo canalizar la bronca de muchas personas que no han mejorado su vida a lo largo de los años y que él vino a decir, yo voy a hacer esto. Hoy, bueno, la cuestión es si lo está haciendo lo que dijo que iba a hacer, en parte sí, pero también en parte muchas personas no pensaban que iban a meterse con temas tan estructurales y propios. ¿Y sentís como concejala una suerte de impotencia cuando casualmente desde el Poder Central se eliminan los subsidios del transporte, se suspende o se elimina la obra pública en la ciudad de Santa Fe? ¿Qué herramientas tienen ustedes, por ejemplo, frente a esta situación? Totalmente, obvio que sentimos impotencia y bronca. Nosotros como concejales pertenecemos al Poder Legislativo. Obviamente, en términos legislativos presentamos informes, comunicados, hemos estado en Buenos Aires insistiendo para que las obras no se posterguen y sigan, pero bueno, también es una tarea del Ejecutivo Municipal, en este caso, tener una presencia o una exigencia más fuerte a la hora de hablar de obras que eran fundamentales para la ciudad de Santa Fe, que quedaron paralizadas y que aparte de no cambiarle la vida a los ciudadanos a partir de la concreción de esa obra, todo lo que tiene que ver agua, gas, cuestiones que mejoran la calidad de vida cotidiana, también son fuentes de trabajo, porque la obra pública genera trabajo. Hubo una demonización contra la obra pública o contra todo lo público este último tiempo a partir del gobierno del actual presidente, que obviamente yo no comparto. Sí entiendo que todo tiene que mejorar y que tiene que haber un vuelco total en un montón de prácticas, que es un desafío a nuestra generación, obviamente, y a las personas que hoy actualmente ocupan lugares de decisiones o fueron elegidos a través de un proceso democrático, pero me parece que tiene que haber una definición y una defensa más fuerte de la ciudad de Santa Fe que actualmente no la vemos. Porque, por ejemplo, hay una emergencia en movilidad en la ciudad de Santa Fe que otorgamos apenas inició la gestión municipal, que no vemos ningún cambio positivo. Los únicos anuncios que vemos es el aumento del boleto y el conflicto con los empresarios, y ya ha aumentado un 327%, por darte un ejemplo de un tema, y no puede ser la postura de un ejecutivo estar en los medios lamentando como cualquier vecino esa situación. Hay que meterle garra porque verdaderamente lo que está en juego es... También debe sentir impotencia el intendente. Totalmente. El ministro de Obras Públicas de la provincia, Enrico, que por enésima vez tiene que viajar a Buenos Aires, cambio, interlocutores válidos, es vialidad. Un proceso de incertidumbre que es muy feo en el sentido de muchos no creían que el actual presidente iba a hacer lo que decía,
con respecto a denostar todo lo público. Bueno, la educación pública fue una situación específica que demostró que muchas personas salieron a la calle a defenderla, porque, y más en la ciudad de Santa Fe, que tenemos instituciones tan importantes, todos hemos pasado, los que nos hemos recibido en una carrera superior por las universidades públicas, los que pudimos hacerlo. Así que esa defensa fue una de las mejores que pudimos vivir durante este año, que tuvo que ver con defender lo nuestro, la calidad educativa, nuestra universidad, nuestra formación. Yo creo que hay que seguir defendiendo a Santa Fe de una forma bien fuerte, acérrima, porque lo que está en juego es muy, muy grande. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ¿cómo estás viendo la ciudad de Santa Fe? ¿Cuál es el principal problema que estás viendo vos? Después vamos a hablar de este mapa interactivo que refleja los problemas en los barrios, ¿no? Pero en su momento, digamos, al tope de las preocupaciones estaba la inseguridad. Yo creo que hoy al tope está la pobreza, un 60% de pobres en el Gran Santa Fe. ¿Mm? Es un tema, es una gran preocupación y bueno, nosotros también tenemos una postura y algunas críticas con respecto a la ejecución presupuestaria municipal sobre ese tema. Bueno, enseguida seguimos con Jorgelina Mudalel. Bien, seguimos con Jorgelina Mudalel, concejala de la ciudad de Santa Fe. Hablamos en términos generales de cómo está viendo la política, especialmente también esta relación ciudades del interior con el gobierno nacional. Y volviendo al ámbito familiar, me imagino cómo habrá impactado, también hablando de determinadas políticas nacionales, la eliminación del tren metropolitano de Laguna Paiva a Santa Fe, ¿o no? ¿Cómo habrá impactado a una familia? Tu familia también proviene de algunos antecedentes ferroviarios, ¿no? Mi abuelo Coco, que falleció en el 2006, mi familia materna es de San Cristóbal. Bueno, era una ciudad que el ferrocarril tenía un protagonismo total a la hora de la vida, o sea, de la vida de todos los ciudadanos. Y cuando en su momento se privatizó el ferrocarril, bueno, en los 90, que todo empezó una historia en mi familia bastante triste, porque mi abuelo tuvo problemas a partir de la depresión en la que entró, por haberse quedado sin ese trabajo, por situaciones que sin duda el ferrocarril para mi vida, si bien yo no lo viví, porque bueno, era chica, tiene una tradición y una trayectoria familiar importante. El tramo Santa Fe Laguna Paiva, hemos hecho la manifestación por parte del Consejo Municipal, lo que faltaba era muy poco, de hecho hicimos en su momento el año pasado el trayecto piloto de prueba, que estuvo muy bien y que no faltaba nada para que se pueda concretar. Manifestamos nuestra preocupación, tenemos alguna información que por parte del gobierno provincial todavía hay intenciones de que ese tramo no se tire por la borda, porque realmente lo que faltaba era muy poco. Esperemos que así sea, pero bueno, la información concreta no la tenemos. Pero todas las noticias que llegan, donde se interrumpe una obra pública, donde el regreso del ferrocarril, que iba a implicar que muchas personas se trasladen de manera más barata y que se generen fuentes de trabajo de la misma manera que las zonas aledañas al cruce ferroviario, a esa traza ferroviaria entre Santa Fe y Laguna Paiva, iban a revalorizarse, porque también se estaba haciendo un trabajo, en realidad con todo el circunvalar y con todos esos tramos para que los espacios que quedaban vacantes se revaloricen, se trabaje con las instituciones, se pongan en valor, sobre todo también pensando en algunas zonas para vivienda, bueno, todos temas que eran importantes porque venían a solucionar demandas que tenían hoy los vecinos y vecinas de ambas localidades. Es triste que eso se haya parado, igual tengo esperanza de que se encuentre la manera de continuarlo porque no faltaba mucho. Bueno, esto que vos decías genera mano de obra y hoy en día la cantidad de gente desempleada por el corte de la obra pública es importante en Santa Fe y la pobreza llega a un 60%. ¿Qué herramientas tienen ustedes? ¿Qué se puede hacer? Eso es un tema también que nos toca de cerca y fuerte, porque al transitar la ciudad la demanda que hoy más recibimos tiene que ver con alimentos, con pedidos de ayuda para medicamentos. La gente no llega a fin de mes y eso se percibe, se observa.
Nosotros también hemos otorgado una emergencia social al municipio, apenas arrancó esta gestión, donde hoy le reclamamos la subejecución presupuestaria del Fondo de Alimentos que no estaría llegando a las ONG, o por lo menos en el portal de transparencia marca que tiene una ejecución del 8,5% al mes 9 del 2024, con estudios y con informes de UNICEF, por ejemplo, que te marca que hay más de 1,5 millones de pobres. Y de chicos que se acuestan sin cenar. Sin cenar, o sea, que comen una vez al día. Entonces, el dato es muy cruel, muy triste, para que nosotros la información que tengamos sea de subejecución presupuestaria en el Ejecutivo Municipal sobre este tema, por dar un ejemplo. Nos preocupa, nos ocupa, estamos todo el tiempo gestionando, bueno, con el Ministerio de Desarrollo Social, viendo de qué manera podemos atender esta demanda. Nosotros creamos una ordenanza con un fondo de asistencia alimentaria, que es este fondo que te mencionaba, y que la ejecución, hoy todas las ejecuciones se miden al 30 o 31 de cada mes. Al 31 de julio, que fue la última, ahora bueno, en agosto será la próxima, el porcentaje de ejecución es de 8,5. Es preocupante ese número, porque no estamos cerca del porcentaje que debería tener a la altura del año, y con un tema tan sensible como la falta de comida, o que los chicos comen una vez al día en la ciudad. Bueno, proyectaste en su momento, y decime cómo está funcionando, un mapa interactivo de lo que pasa en cada barrio de la ciudad de Santa Fe. ¿Qué dice ese instrumento? Bueno, el mapa en realidad, yo siempre que tengo la oportunidad lo explico, Sí. porque por momentos se entendía que era un mapa de reclamos. Es un mapa de reclamos, pero en realidad lo que tiene el mapa son los proyectos legislativos que nosotros presentamos sobre los distintos temas de infraestructura: iluminación, bacheo, limpieza, mantenimiento de espacios públicos, que bueno, de alguna manera eran las competencias históricas de los concejales, poder manifestarlo a la municipalidad de turno, las problemáticas de los barrios. Ese mapa, lo que nosotros mostramos en ese mapa son los proyectos que tenemos ya presentados. Tiene una referencia donde se ve la fecha de presentación del proyecto, el estado de situación, cuáles fueron aprobados por el municipio, cuáles están trabajando aún en las comisiones para que el vecino pueda seguirlo, y habilitamos un canal de comunicación para que nos hagan llegar sus reclamos con información, con foto, con dirección, con toda la información que el vecino quiera brindar, también invitándonos obviamente a recorrer y a estar en el territorio para observar ese tipo de situación, porque nosotros obviamente somos 17 concejales para casi, o sea, no necesitamos sí o sí generar una sinergia y un canal de participación donde los vecinos nos informen de su situación. Entonces en ese mapa son nuestros proyectos. ¿Y los vecinos llaman? Sí, después de que hicimos la presentación. Este mapa lo veníamos trabajando hace tiempo. Vos podés presentar un proyecto. A veces presupuestariamente no se concreta ese proyecto, ¿no? Es decir, eso tiene, o sea, se evalúa, hay que hacerlo. Las luminarias, que es un tema de suma actualidad y que todavía está en una nebulosa, todavía están casi en la oscuridad, diría yo, ¿no? Sí, en la oscuridad. Bueno, sí, los concejales están pidiendo más aclaraciones sobre cómo es este tema de la terciarización del alumbrado público, ¿no? Pero te decía, puede haber algún nivel de frustración si vos presentás un proyecto, pero es inviable desde el punto de vista económico. Cuando te dicen no hay plata, ¿qué haces? Bueno, nosotros en el Consejo lo que hacemos es, en este caso, con estos temas, son proyectos de resolución. Nosotros presentamos el proyecto y le pedimos al municipio que nos informe la factibilidad técnica y económica de la capacidad de resolver ese proyecto. Obviamente que cuando en el Consejo aprobamos ese proyecto, hay como mayor peso para que el municipio articule y resuelva la parte legislativa, que son los proyectos aprobados. Hoy vemos una deficiencia en esa situación, porque tenemos un montón de proyectos, y esos proyectos que aparecen en el mapa no son solo de esta gestión, son también de la gestión anterior, porque tienen fecha de presentación, cuándo se aprobaron, bueno, obviamente el número de expediente, y desde que presentamos el mapa, que como te decía lo veníamos trabajando desde el año pasado, no es que lo arrancamos este año, sí tuvimos un tiempo para presentarlo porque queríamos que sea representativo, valga la redundancia, de realmente las distintas problemáticas de todos los barrios. Desde la última vez que lo presentamos, que fue a mediados de julio hasta ahora, tuvo 5.300 visitas más, que fue lo que nos fijamos ahora, donde se sumaron desde esa fecha hasta ahora 138 proyectos más que presentamos a partir de este vínculo con la participación ciudadana. Y para nosotros, Guillermo, es una herramienta también de transparencia legislativa, porque como te decía, en ese mapa están los proyectos que nosotros presentamos, como así también de
aunar esfuerzos con los vecinos y vecinas para que también a la hora de reclamar al municipio, aparte del canal de comunicación que tienen por la municipalidad, que es el 0800, que no tiene nada que ver con este mapa, es otra historia. Este mapa es, como te decía, los proyectos que nosotros hicimos a partir de los reclamos, sea una herramienta más también para reclamar y exigir que se solucionen los problemas que tienen los vecinos. La mayor cantidad de problemática tiene que ver con la luminaria. ¿Qué hay que hacer con las aplicaciones Uber y todo lo que también está en una situación bastante incierta? Bueno, eso es un tema que tiene muchas verdades. ¿Por qué digo muchas verdades? Porque una es la situación laboral. Para muchas personas hoy es una salida laboral inmediata frente a este contexto de crisis. Y no solo para alguien que no tiene trabajo, para alguien que tiene trabajo y no llega a fin de mes, es una posibilidad de poder sumar más recursos y poder llegar a fin de mes. Es una elección también que hace mucha gente a partir del uso de la tecnología, de la comodidad, de poder pagar de antemano, cuestiones que tienen que ver con una mayor adaptación a los tiempos que corren, que por ahí también es una autocrítica en su momento de no haber tenido la posibilidad, o el municipio, en realidad nosotros lo planteamos, pero del Ejecutivo en ese momento, que no era el actual, el anterior, hubo como una resistencia, que era modernizar los subsistemas de transporte de taxis y remises, que en realidad lo legal hoy son los subsistemas que tienen una ordenanza, los taxis y los remises, que hoy están en una situación muy crítica, porque la ciudadanía muchas veces no los elige, porque te dice, el Uber es mejor auto, esto, lo otro, o lo llamo por el teléfono, o sea, manda una aplicación. Tiene que ver con la juventud, sobre todo, que está más en ese momento utilizándolo. Pero creo que no se puede desconocer la situación. O sea, hay un avance tecnológico inevitable. Hay un avance inevitable, de la misma manera que también es desigual la cantidad de obligaciones que tienen a cumplimentar los taxis y remises con respecto, por ejemplo, a los choferes que hoy se vuelcan a hacer Uber u otra, o uno dice Uber, es como, pero hay más. Por lo tanto, tiene que haber un proceso de flexibilización con los taxis y remises con respecto a la cantidad de cosas que tienen que cumplimentar para igualar un poco, porque si no es desigual. Sí o sí van a estar van a tener una situación más crítica, mientras que ellos tributan en la ciudad de Santa Fe. Claro. Las aplicaciones no tributan en la ciudad de Santa Fe. No creo que haya manera de hacer que eso suceda, porque no tienen personería jurídica, no existen acá. Tributan el 13% de una de las aplicaciones a Juan Carlos Uber, no sé quién es, nadie lo sabe, es algo que no está en la ciudad de Santa Fe y eso también la gente lo tiene que saber. Yo no estoy en contra de las aplicaciones, pero me parece que hay que igualar para que no sea justamente en detrimento de los subsistemas que hoy tenemos, que hay que mejorarlos, porque está en crisis todos los subsistemas de transporte en la ciudad de Santa Fe, y garantizar un mejor servicio para la ciudadanía. ¿Hay que revisar la ordenanza de nocturnidad en tu criterio? Sí, hay que revisarla. ¿Sí? Hay que revisarla, sobre todo en estos momentos también donde se armó una comisión en su momento con la ordenanza, yo formo parte de esa comisión, el acuerdo fue, vamos a regular la noche, vamos a ordenar la noche. La noche y en realidad va más allá de la noche, Guillermo, porque esa ordenanza habla del ocio y el entretenimiento de manera general. También lo planteamos en su momento, no es quedó ordenanza de nocturnidad, no es solo la noche, es también el día, peloteros, distintas actividades que tienen que ver con el ocio y el entretenimiento. Así debería llamarse. La comisión, el acuerdo fue, la comisión va a trabajar para ver, después de un año de aplicación, un año y medio, qué funciona y qué no funciona. Empiezan a aparecer situaciones. El verano en Santa Fe es muy largo. Sí. No puede ser que tengamos solo 4 meses con horario de verano y 8 con horario de invierno, si de hecho es al revés, en cuestiones que tienen que ver con nuestras costumbres y con lo que pasa realmente en la ciudad de Santa Fe. Entonces, por ahí extender más la época estival con respecto a la época de invierno en materia de horario, ver situaciones de lugares que están pidiendo nuevas habilitaciones. Hay que analizar cada situación y tener la capacidad también de poder adaptar a la demanda que tengamos, obviamente con respeto y en convivencia con la ciudadanía. En su momento el intendente se planteó como uno de los grandes desafíos lograr una convivencia más pacífica. Bueno, la pregunta sintéticamente, ¿no? Es como, ya como socióloga, ¿no? ¿Cómo lograr una convivencia más pacífica y no una sociedad tan crispada como se ve? Cualquier incidente de tránsito termina a las piñas, por ejemplo. Yo creo que es una cuestión de idiosincrasia e identidad nacional esto que nos pasa, Guillermo. Yo creo que el tope institucional de Argentina es muy laxo. Cuando digo el tope institucional me refiero a que todos piensan que pueden hacer lo que quieran porque no hay acatamiento a las reglas o a las leyes de una manera que tenga que ver con sentir la obligación de hacerlo. Anomia se llama eso. Bueno, muy bien. Hay un saludo a Durkheim, pero verdaderamente es un poco
esa situación que se da. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que el tope institucional en Argentina hoy es un problema para todas nuestras prácticas. El tema de las leyes, del no cumplimiento, de esta cuestión de si el Poder Judicial está para los ricos, no para... O sea, cuestiones que tienen que ver con que no está claro hoy las reglas y no hay un cumplimiento y no se exige un cumplimiento. El argentino siempre anda ahí dando vuelta a ver cómo puede evadir alguna situación y me parece que hay que hacer una autocrítica y empezar a entender que si nosotros queremos ser Europa, como se plantea, o queremos vivir en una sociedad del primer mundo, también tiene que estar acompañado de un comportamiento acorde a eso, desde el pago de impuestos que se hace en el primer mundo al acatamiento de las reglas y las leyes que tenemos. Gracias, Jorgelina, muy amable. Gracias a vos. Bueno, gracias Jessy, Lauti, bueno, Selene, muchas gracias por la producción. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.